Siempre es interesante, agradable hablar con el doctor Rodolfo Villamizar Molina. Siempre nos da noticias frescas de la salud. Él es sobreviviente del cáncer, un sobreviviente holístico, como a él le gusta decir. Vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, Alzheimer. A quienes se nos olvidan las cosas con frecuencia, estamos muy cerca de esa enfermedad. Doctor Rodolfo, bienvenido a este programa. ¿Qué es el Alzheimer? Gracias, don Alfonso, por tenerme de nuevo aquí en su programa. Y la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que hoy día se está volviendo no una epidemia, sino una pandemia. Gran número de la población mundial está adquiriendo esta condición, que en realidad es una condición inflamatoria, como cualquier otra condición neurodegenerativa. Es una condición que comienza con una inflamación. Y lo que sucede es que las neuronas, por alguna u otra razón, se inflaman, pierden la capacidad de comunicarse entre sí misma, y la persona con esta enfermedad comienza perdiendo primero la memoria corta, es la primera que se pierde, y más adelante se pierde la memoria larga. Los científicos hablan de que la información no se pierde, la información queda en las neuronas, queda en ese disco duro. El problema es que se pierde el acceso a esa información, la comunicación entre esas dos neuronas se pierde, no la información, sino la comunicación, el acceso a esa información. Entonces, todo esto se debe probablemente a toxicidad. Hoy día manejamos mucho estrés, eso nos produce toxicidad. Tenemos problemas de desbalances hormonales. Los científicos hablan que ciertos desbalances hormonales pueden producir esta condición, como también la parte hereditaria. Recordemos que cuando nacemos adquirimos aproximadamente entre el 7 y el 10% de los genes de nuestros antepasados, y debido al estilo de vida que llevamos, que es probablemente un estilo de vida no sano, entonces ese pequeño porcentaje con el cual nacemos, a través de los años, a través de nuestro pobre estilo de vida, a través de la toxicidad, se va acumulando y acumulando hasta que llega el momento de que comienzan a olvidársenos las cosas. Primero, la memoria corta se nos pierde, se nos olvidó dónde dejamos las llaves, se nos ha olvidado dónde dejamos el celular, porque no tenemos acceso a esa información, perdemos la conciencia, es lo primero que se pierde. Por ejemplo, el modelestos, ese ruido aquí en Sincelejo, eso también puede generar Alzheimer. Ahí están trabajando y aquí se oye una polución. A pesar de la brisa fresca, se siente uno incómodo. Definitivamente, eso usted lo acaba de decir, polución. Todo lo que es polución, polución del sonido, del ruido, polución en los alimentos, polución en el aire, todo eso contribuye a una toxicidad en el cerebro. Inclusive, hoy día los científicos hablan de un tipo de diabetes conocida como diabetes tipo 3. Ese es un tipo de diabetes que está ocurriendo en las personas con Alzheimer y funciona de la misma manera que funciona la diabetes tipo 2 en personas adultas, que es esos receptores de insulina en el cerebro no tienen acceso a la insulina para metabolizar esa glucosa en el cerebro. Entonces, ese exceso de insulina y ese exceso de glucosa en el cerebro produce inflamación, lo cual hace que las neuronas comiencen a inflamarse, a intoxicarse, y puede producir una capa, una proteína que se conoce como beta-amiloide. Estas proteínas de beta-amiloide, yo las comparo como la comunicación que hay entre dos cables eléctricos o telefónicos, donde cada transformador es una neurona, y esas neuronas están unidas entre sí por un cable eléctrico. Pero ¿qué sucede con la electricidad? Esa es la información que se pierde, que hay unos componentes en nuestro cerebro que se conocen como neurotransmisores. Esa sería la corriente. Cuando esos neurotransmisores, como la acetilcolina, se pierde, entonces no hay manera de cómo recoger esa información. Lo mismo sucede con los cables eléctricos, se va la luz. Cuando hay esas ramas de árboles que se enredan en los cables eléctricos, eso hace que se vaya la luz, que se baje el voltaje. Lo mismo sucede con la comunicación que hay entre cada neurona. Cuando hay esos enredos que se conocen como enredos fibrilares, esas son las hojas equivalentes a los cables eléctricos que intoxican, ensucian la comunicación
entre las neuronas a través de los neurotransmisores. Un poquito más atrás, la palabra Alzheimer es alemana. ¿De dónde viene ese nombre? Esa palabra fue descubierto por, creo que fue James Alzheimer, creo que es el primer nombre. Ajá. Ese científico médico descubrió la enfermedad cuando notó que en algunos pacientes su cerebro se les reducía una vez que se le había hecho la autopsia. Entonces eso es lo que sucede en las personas con la enfermedad de Alzheimer. Se reduce el cerebro por eso de la inflamación, se atrofian las neuronas, se atrofia la comunicación. Y hay maneras de cómo prevenir estas condiciones neurodegenerativas, y es reduciendo los niveles de inflamación, reduciendo los niveles de estrés, ayudando a nuestro cerebro a mantener esa frescura, esa capacidad de pensar de la misma manera como pensábamos cuando estábamos jóvenes. Profesor, ¿existe una correlación del Alzheimer con la edad? ¿O se La puede edad, presentar a cualquier momento? La edad, bueno, déjeme ponerle un ejemplo. Cuando estábamos niños y nos mandaban a hacer una diligencia a la tienda, el mandado, y nos decían, cómprese una libra de azúcar, una libra de panela, y en la mitad del camino nos encontrábamos con nuestros compañeros y nos poníamos a jugar bolita doñita, y cuando llegamos a la tienda se nos olvidaba el mandado, lo que teníamos, y esos niños no tenían Alzheimer, pero no, desorden. Exacto, ni eran viejitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estaban conscientes, y eso es lo primero que perdemos la conciencia, perdemos el conocimiento de que estas cosas están ahí, las llaves, el teléfono celular, y lo que tenemos que hacer es aprender de nuevo a estar consciente de dónde dejamos las cosas. Pero de nuevo, cuando hay inflamación, esto no va a ser posible retrocederlo, entonces tenemos que tratar de desintoxicar el cuerpo a través de la sangre. Por ejemplo, se dice que la enfermedad de Alzheimer se ha desarrollado después del desarrollo de la industrialización, después del desarrollo industrial a principios del siglo pasado, cuando se descubrieron metales, por ejemplo, como el aluminio, el hierro, comenzaron a hacer ollas de aluminio, ollas de hierro, y ese aluminio tiene la capacidad de atravesar la barrera del cerebro. ¿Sabía usted que el aluminio es uno de los pocos metales que atraviesa la barrera del cerebro? Y cuando hay mucho aluminio en el cerebro, esto incapacita el cerebro para que haya esa comunicación entre las neuronas. Y hay un material que se conoce como litio, que también lo usa la medicina convencional para ayudar al paciente con Alzheimer. Y el litio es uno de los pocos minerales o pocos materiales que pueden absorber ese exceso de aluminio que se encuentra. Pensé que el litio era solamente para celular, pero vamos a hacer la primera pausa en este programa Voz Populi. Ahora entrevista con el doctor Rodolfo Villamizar Molina. Ya regresamos. Continuamos en Voz Populi, ahora entrevistas con el doctor Rodolfo Villamizar Molina, nuestro invitado de hoy, y lo hemos pedido aquí en otra oportunidad porque es una información científica que a usted y a nosotros nos sirve mucho. Hemos mezclado un poco de cosas en torno de este tema del Alzheimer, el nombre, las causas, por qué hay tanto personas con esta enfermedad y un poco las consecuencias. Doctor, pero sí se conocen números, cifras de cuántas personas están sufriendo de la enfermedad en el mundo en este momento. Bueno, lo que se conoce es que ya esto no es una epidemia, es una pandemia, porque para el año 2020 se predice que se va a triplicar. ¿El próximo año? Sí, para el próximo año ya va a haber, el año 2050, perdón, el año 2050 se predice que va a triplicarse el número de personas mundialmente con la enfermedad de Alzheimer. Y esto, hoy día, no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. Lo que
Lo que sí podemos hacer es prevenir la enfermedad de Alzheimer y algunas investigaciones clínicas y científicas, algunos estudios han demostrado, por ejemplo, que el aceite de coco orgánico prensado en frío nos podía ayudar a reducir esas inflamaciones que tenemos en el cerebro y quizás eliminar esa capa de proteína conocida como la capa beta amiloide, que es una calcificación de las neuronas. Entonces, el aceite de coco prensado en frío y orgánico o ecológico es una de las herramientas que podemos utilizar. También el litio, como lo mencioné hace unos minutos, pero también el café. El café tiene un componente, un químico que se llama ácido clorogénico. El ácido clorogénico tiene la capacidad de disminuir las inflamaciones. Y también el cannabis. El cannabis se está utilizando. El cannabis es la marihuana. El cannabis se conoce con ese nombre, pero científicamente o en el mundo holístico lo conocemos como cannabis. Y hay dos. Cannabis sativa. El cannabis sativa, correcto. Y hay dos tipos de cannabis, o sea, hay varias sustancias activas del cannabis. Una de ellas es el CBD, o sea, el cannabidiol, que es la parte no psicoactiva que puede ayudar al paciente a dormir. Algunos pacientes se ponen hiperactivos cuando llega la tarde, por algo eso. Se elevan. Se elevan, por eso del ciclo. Algunos vuelan. Por eso del ciclo circadiano, por alguna razón estos pacientes se vuelven hiperactivos cuando llega la tarde. Entonces, el cannabis indica, que se conoce en el mundo homeopático, puede ayudar a relajar a esas personas que se ponen hiperactivas. Pero también el otro tipo de cannabis que se conoce como el THC, el tetrahidrocannabinol, ese tipo de cannabis que es la parte psicoactiva del cannabis, puede ayudar al paciente a manejar su condición de Alzheimer. Pero recordemos que debe ser en una forma homeopatizada, o sea, diluida a tantas potencias que no va a tener el paciente los efectos psicoactivos que podría tener una persona que utilice el cannabis. ¿De medicinas o preventivas o curativas del Alzheimer se pueden suministrar a través de los alimentos o de los hábitos alimenticios? Definitivamente hay alimentos que nos inducen a inflamaciones, como son los alimentos fritos. Los alimentos fritos nos producen inflamaciones, las comidas chatarras nos producen inflamaciones. Entonces, las azúcares, hoy día, como lo mencioné, algunos científicos conocen el Alzheimer como diabetes tipo 3, porque ese exceso de glucosa en el cerebro que no se metaboliza bien, porque esos receptores de insulina en el cerebro se tapan y la persona se hace resistente a la insulina en el cerebro, y hace que el exceso de insulina y el exceso de glucosa en el cerebro produzca inflamación, lo mismo que sucede en el cuerpo. Entonces, eso lo podemos prevenir evitando las bebidas azucaradas, evitando los alimentos fritos, evitando las comidas chatarras y consumiendo alimentos con vida, alimentos con verdura, mucha fruta, que nos ayudan a desinflamar el cerebro. Doctor Rodolfo Villamizar Molina, ¿hay algunas personas, algún sector étnico que tenga más riesgo de contraer el Alzheimer? Bueno, en cuestión de grupos étnicos, las personas, el Alzheimer puede ocurrir con personas de una edad avanzada, es donde más se ve, pero hoy día se está viendo en personas jóvenes, pero también en las personas obesas, aquellas personas que tienen, por ejemplo, una historia clínica de familiares con Alzheimer, también pueden sufrir de esta condición. Pero en cuestión de población, de étnica, de grupos étnicos, no tengo la información exactamente, porque de nuevo es una enfermedad mundial, ocurre en todo el mundo. El Alzheimer hoy día no discrimina contra un tipo de población. Lo que sí estamos seguros es que aquellas personas que viven en el Mediterráneo no sufren de Alzheimer ni problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tienen una dieta sana. Aquellas personas que practican la dieta cetogénica, esas personas pueden contribuir a revertir la enfermedad de Alzheimer a través de la dieta. Entonces, sí, las personas del Mediterráneo no sufren de este tipo de condiciones. Yo quería retroceder un poquito en la entrevista porque me llama la atención de memoria larga y memoria corta.
Usted dijo que la memoria corta es que se olvida el celular, el lapicero, y la larga es la de toda la vida. Sí, por lo general estas personas comienzan a perder la conciencia, o sea, no están conscientes a dónde dejaron el celular, a dónde dejaron las llaves, dónde dejaron la cartera. Pierden la conciencia, esa es la memoria corta. No recuerdan lo que sucedió ayer o antes de ayer. O hace un ratico, pero sí recuerdan lo que hacían cuando estaban niños. Hay personas adultas, digamos de 70, 80 años, con la enfermedad de Alzheimer, que de un momento a otro en una fiesta comienzan a bailar como cuando estaban niñas, porque esa memoria larga no la pierden, es lo último que se pierde, y desafortunadamente cuando ya se pierde la memoria larga, la persona entra en un estado catabólico quizás, o de obesidad, que es todo lo contrario, y entonces puede padecer o sufrir ya de enfermedades cardiovasculares, altos niveles de colesterol, triglicéridos, porque se le olvidó que ya comió, entonces quiere comida de nuevo. O lo contrario, puede ocurrir que la persona cree que ya comió y entonces no come. Entonces eso lo va a llevar, una cosa la lleva a otra condición y eventualmente la persona pierde la vida. Él es el doctor Rodolfo Villamizar Molina y esto se llama Voz Populi Entrevistas. Ya regresamos. Continuamos en Voz Populi Entrevistas, ya el último segmento, se van rapidito estos programas con el doctor Rodolfo Villamizar Molina. Y usted ha dicho que esto es de malas costumbres en la comida y que se combate también con ejercicios naturales, el litio, el aceite de coco, las buenas prácticas alimenticias en general, pero parece que hay otro tipo de tratamiento, como ser mecánico, como manejar... Si eres derecho, manejar de izquierda, hacer jeroglíficos. ¿Qué recomienda para tratar de contrarrestar esta enfermedad? Tiene un nombre tan llamativo, Alzheimer. Alzheimer, sí. Alzheimer, sí, estas personas que hacen ejercicios para ejercitar el cerebro. Ayudas naturales. Hay ayudas naturales como esta, pero aparte de hacer crucigramas y aparte de jugar ajedrez, que es muy bueno, el ejercicio no solamente ayuda a las personas con Alzheimer, sino a las personas con Parkinson. Han habido estudios clínicos en los cuales estos pacientes con Alzheimer y Parkinson, recordemos, el Alzheimer y el Parkinson son primos, son dos enfermedades neurodegenerativas, una causada por la deficiencia de un neurotransmisor, el Parkinson, y la otra causada o por toxicidad o por la acumulación de esa placa beta amiloide. Pero también hay un método de ayudar a las personas con Alzheimer, que es la visualización. Recordemos que la persona pierde la conciencia, pero cuando estas personas comienzan a hacer ese ejercicio de visualización, planear el futuro, pensar que en la próxima semana vamos a dar un paseo, esas personas logran hasta por lo menos detener el avance, el progreso de esta condición. Entonces estas ayudas, estos ejercicios pueden ayudar a la persona a detener por lo menos la enfermedad de Alzheimer. Se conocen algunos casos donde ha sido posible revertir completamente la enfermedad de Alzheimer con nutrientes naturales. Algunas personas famosas que hayan sido atacadas por esta enfermedad. Algunas de las personas famosas es el presidente Ronald Reagan. El presidente Ronald Reagan en sus últimos días, como también la esposa del presidente Ronald Reagan. O sea que no se le escapa a nadie. Es como no, en Parkinson ha atacado figuras como Ali, como el Papa, como a Julio Fontalvo, que también un cultor de acá de la sabana también. Exacto. Estas enfermedades neurodegenerativas no discriminan con estados sociales o niveles sociales, con raza, color, no discrimina. Lo que ocurre es que entre mayor estrés, mayor ansiedad, mayor estrés crónico más que todo, porque el estrés es bueno, pero cuando ese estrés se vuelve crónico de 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al mes, entonces ¿qué sucede?
la persona pierde el sueño. Y cuando pierde el sueño, pierde la capacidad de una glándula en el cerebro que se conoce como la glándula pineal de producir melatonina. Y la melatonina es esencial para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay muchas maneras de cómo concientizarnos de que pueden haber ayudas naturales y de llevar una vida sana para poder controlar la enfermedad de Alzheimer. ¿En qué momento se descubre la enfermedad, doctor Villamizar Molina? ¿Y qué tanta literatura tenemos sobre esta enfermedad? Bueno, básicamente no hay cura hoy día. Hay exámenes para detectar las enfermedades de Alzheimer. Hay exámenes de cerebro. La resonancia magnética es una de ellas. En algunas personas con Alzheimer, en una resonancia magnética, se le nota cuando el hipotálamo, que es un área del cerebro que se reduce, como también el cerebro, la masa cerebral, eso se puede diagnosticar en una resonancia magnética. Y desde luego una persona se debe concientizar cuando está perdiendo la conciencia, y en muchos casos nos reímos, nos burlamos de otras personas que se le olvidan las cosas, y esto es una condición bien seria que debemos ponerle mucha atención y no ignorarla cuando nos está comenzando, porque si entre más avanzada es la enfermedad, más difícil es de revertirla. Recordemos que es una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica que toma tiempo para que se materialice, para que se diagnostique, para que se manifieste. Entre más temprano es detectada la condición, más rápido se puede revertir, se puede prevenir y evitar la aceleración de esta condición. Usted lo ha dicho, esta es una enfermedad que no respeta pinta, clase social, ni raza, ni sexo. Pero usted vive en Estados Unidos. ¿Cómo estamos con relación a Colombia en el tratamiento de la enfermedad y en la presencia de la enfermedad? Bueno, el tratamiento básicamente es similar, porque estos tratamientos que nuestros... Yo me digo en la presencia de la enfermedad, tanto aquí como allá, y la manera de atacarla en una y otra parte. De nuevo, no discrimina entre... ¿Por qué? Porque mundialmente nos estamos acostumbrando a llevar una vida acelerada, a llevar ese pie en el pedal del acelerador del carro, no utilizamos el freno. El sistema central nervioso tiene dos ramificaciones, una es el sistema parasimpático y el otro es el sistema simpático. Siempre estamos acelerados, siempre estamos con el sistema simpático acelerado, y eso nos causa inflamación cuando tenemos ese estrés crónico. Pero nunca pisamos el freno, ni siquiera cuando dormimos, porque nos levantamos a las 2, a las 3 de la mañana preocupados porque los niños tienen que ir al colegio, porque hay que pagar los recibos de los servicios, porque hay cualquier tipo de preocupación que no nos deja dormir. Entonces es el estilo de vida de estos días modernos que no dejan que el sistema nervioso parasimpático, que es el freno, nos deje tranquilo. O sea, que necesitamos entrar en un estado de homeostasis, necesitamos comenzar a visualizar cosas positivas, y necesitamos practicar la meditación, el yoga, los ejercicios de respiración profunda para estar relajados en un estado de homeostasis, y así por lo menos poder desacelerar el progreso de esta enfermedad. Bueno, hemos estado hoy con el doctor Rodolfo Villamizar Molina tratando este interesante tema del Alzheimer. Para este año, brevemente, doctor, ¿qué tenemos dentro de sus visitas periódicas al departamento de Sucre? Bueno, cada 3 meses, cada 4 meses estamos visitando las instalaciones del Canal 12 de Unisucre FM, y estamos programando hacer algunas charlas, algunos conversatorios. En el día de hoy estamos hablando del Alzheimer, quizás en la próxima avenida vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, quizás vamos a hablar de cualquiera de estas condiciones que, como dicen entre comillas, están de modas, como es. Una enfermedad que a usted le guste pelear con ella.
La enfermedad que me gusta pelear con ella es Sí. el cáncer, cualquier tipo de Y usted cáncer. lo venció. Porque yo lo vencí, yo soy sobreviviente holístico de cáncer y el cáncer es solo un síntoma, es una manifestación de algo que ha venido ocurriendo por los últimos 20, por los últimos 10, 15 años y de pronto anoche fuimos diagnosticados con esta condición y hoy tenemos miedo. Es solamente una manifestación. Así como vino, podemos revertirla. Y es más fácil vencerla que el infarto, porque el infarto no da tiempo y el cáncer sí. Eso es tan real que es más peligroso un infarto, un paro cardíaco, que una condición de cáncer. Una condición de cáncer nos dan cierto tiempo para organizar o reorganizar nuestras vidas y pedirle al poderoso, al Señor, de que cuando nos levantemos nos dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Bueno, muy amable doctor, le deseamos mucho éxito y aquí lo esperamos nuevamente. Mucho gusto, un placer. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Voz Populi Entrevistas.